¿Qué tal, divúgrafos? Continuamos con el proyecto de Shakira y esta parte de la piel que forma conjuntamente con los directos que hemos realizado, pues el proceso completo de la piel hiperrealista de Shakira. En este caso estamos aplicando la primera capa con el pan pastel, color amarillo, es muy clarito, es un amarillo bien clarito, es como el ibori de pan pastel, es muy clarito. Lo voy marcando las zonas que van a ser luego las zonas piel más oscuras, dejándome los brillos, como veis. De esta manera, los brillos de la imagen de referencia. Os comparto a la vez que dibujo la imagen de referencia, pero recuerden que en el canal de Telegram tienen la imagen de referencia para podérsela descargar. Ahora, con el tono de piel más clarito, de los mismos de pan pastel, aquí corrijo un poquito que me he pasado, menos mal que con la goma, esos tips que se llevan, pueden solucionar cualquier error con el pan pastel. El papel que estamos trabajando, recordarles que es el Strathmore. En el primer directo hablo sobre ello. Y nada, aquí vamos aplicando las mismas capas por la piel que nos falta de dibujar de Shakira. Este tono de piel es un poquito más intenso y en las áreas más oscuritas se lo voy a poner muy delicadamente, poquito a poco. Voy aplicando así con la espátula, de esta manera. Hacia acá también un poquito más. Esta espátula es guerrera, por eso la ven con el gris, porque por un lado a veces aplico los grises y por el otro en los tonos piel. Vale, ya tenemos los tonos piel, ya teniéndolos aquí ubicados, nos procedemos a dar en estas zonas más intensas un poquito de amarillo. Este amarillo es de los Pablo que estoy usando, que tiene bastante de salmón también. Es un color peculiar y me ayuda muchísimo a conseguir el tono piel que deseo en Shakira, que como veis es un poco más intenso que la imagen de referencia, porque estoy trabajando con la imagen impresa, que me ha gustado más los tonos piel, la verdad, están más vívidos y más intensos que la imagen digital. Entonces voy por ahí trabajando un poquito más estas zonas, las más claras, dándole más claridad. Luego el tono piel de los policromos, el más claro, se lo voy a poner. Voy a hablar hoy de tonos y no de números, para que todos aquellos que no tengan la gama de colores que yo estoy trabajando y tengan sus propias marcas y sus propios lápices de colores, puedan hacer el proyecto también. Este tono piel es bastante general, aunque voy respetando las zonas más claritas para irme dejando los brillos. Les repaso, pero muy poquito, una capa con muchísimo menos presión que el resto que estoy aplicando. No estoy presionando mucho, prefiero repasar que pasarme. Este tono de piel, que es el medio, me marco ya la boca, es que la necesito para seguir dibujando la piel, es que la veo ya marcada y me gusta muchísimo más. Le hago la comisura de la boca y voy ya, como digo yo, uniendo los dos mundos, aplicando de esta forma este tono, las partes más oscuritas, lo repaso por acá también, me voy haciendo esta parte del mentón que tiene bastante sombra, así que hay que trabajarla muy bien. Me defino la boca, que tiene que coger volumen poquito a poco, y así vamos dándole forma también aquí en esta parte de acá, que es muy delicada. Como lo hagamos mal, pierde forma el rostro, pierde forma la boca, ya no estaríamos dibujando a Shakira o le ponemos la boca de lado. Esta parte es muy complicada encima de los labios. Vamos acá con este tono de salmón, en este caso de los Luminance, que ya les comenté en el directo, que para este tipo de papel está siendo una gozada trabajar con los Luminance. Cada vez me gustan más, cada vez soy más del equipo de ellos para introducir en determinados momentos del dibujo. Así como digo que los policromos son los reyes del detalle, pues estos son los reyes de las mezclas y de que todo quede muy, vamos, crear las bases para que todo quede muy uniforme y las texturas salgan espectacularmente bien, sobre todo con la piel, Con los policromos vamos haciendo así los detallitos, voy repasando con este rosita más intenso por aquí, una capita. Cada marca de lápiz yo estoy trabajando, pues cada una tiene su momento. Recuerden que para los miembros del canal explico por qué cada uno en su momento. Vamos paso a paso explicando el proceso para alcanzar el resultado más realista e hiperrealista de nuestros trabajos. Así que si no te quieres perder estas clases por 1,99 € al mes, tienes acceso a muchísimos tutoriales, a texturas y a un proyecto que se viene bastante
chulo. Así que nada, recuerden, únete al canal y tienes acceso a tutoriales exclusivos que compartimos constantemente en el canal. Seguimos aplicando ahora un tono de piel este tipo marroncito clarito que tiene los luminance, para sellar un poquito más esta zona y darle sobre todo a las partes más claritas como un degradado hacia adentro de las partes claras que hemos dibujado, ¿veis? De esta forma podemos ir ya tonificando bien toda esta área. Tenemos que llegar a que se vea pues lo más natural posible y cercano al resto del rostro que hemos dibujado. Este es parecido al tono anterior, tiene marrón, pero tiene una carga de lila que en las zonas estas más oscuras del borde del rostro pues me está yendo muy bien y por eso lo estoy aplicando. Aunque después intensifiquemos un poco más con los grises oscuros o el propio negro, pues ya me voy marcando, ¿veis? La zona de sombra un poquito más y enseguida vamos ganando el volumen y dándole forma al rostro de Shakira de esta manera. Cada resultado y cada avance, incluso procesos, recuerden que en Instagram lo compartimos al momento. Así que si no tampoco me sigues en Instagram, ahí compartimos bastante contenido en historias, tips, consejos y otras cosillas que os pueden servir y ayudar en este camino de seguir explorando el hiperrealismo. Este de acá es un tono muy peculiar que tiene los luminance, que tiene marroncito con un poquito de naranja, como el 187. Este que estoy aplicando es un más parecido pero más clarito. En este caso intensifico por acá, vuelvo a repetir con tonos piel de esta forma. Vamos a afilar bien la punta. Con este lila ya le voy a dar en esta zona un poquito más, porque las zonas de sombra en el rostro de Shakira por aquí tienen un poquito de lila. A veces detectamos tonos verdes, pero en este caso estoy aplicando un poquito de lila en esta área de acá. Fíjense que estoy trabajando con el negro, pero bien podría ser con un gris oscuro perfectamente, incluso hasta con el sepia, que también podrían trabajarlo, pero yo he decidido hacerlo con el negro porque tiene mucha sombra oscura en esta parte de acá, tanto como debajo de la nariz, por la iluminación que tiene la foto. Entonces no quiero que haya diferencia de las partes oscuras, por eso es que he decidido hacer todo este trabajo con el negro, pero muy delicadamente y poquito a poco, sin presionar. Este tono es un gris con un poquito de violeta que me va a ayudar pues a darle un poquito más de naturalidad y de ese grisecito con un poco de violeta que veo que me hace falta en el rostro. ¿Veis cómo va tomando ya forma y unimos las dos áreas? Aquí oscurezco por acá un poquillo, me meto el degradado hacia las partes más claras para que se vea más natural. Vuelvo a repasar con tonos anteriores un poquito para resaltar un poco más de contraste en el trabajo. Por aquí me meto también con el gris, el negro de los museos. En este caso voy a pasarle por acá para que no sea tan intenso, es mucho menos intenso que si lo hiciera con el negro de los policromos. Entonces tenemos que analizar siempre qué queremos conseguir, qué nos da cada marca de lápiz, conocer nuestros materiales y a partir de ahí pues créanme que con la práctica y el ir probando cada uno podemos obtener resultados increíbles y cada vez pues más cercanos a donde queremos llegar, y en mi caso pues a la mayor exactitud posible con la imagen de referencia. Es un trabajo que quería yo realizar hace muchísimo tiempo, este de Shakira, pero miren, es un momento oportuno y qué mejor que hacerlo ahora que todos estamos tan pendientes de su trabajo musical, digámoslo así. Así que nada, vamos a seguir aplicando más general un poquito más este tono por acá para contrastar un poco más. Me está gustando mucho el acabado que está consiguiendo con la piel. Vuelvo a repasar un poquito más por acá. Ahora sí, vuelvo a darle con el mismo negro un poquito más aquí, tiene la sombra para dar volumen sobre todo, que ya cuando dibujemos la boca, que ya cuando empecemos a avanzar ya esté completamente realizado el rostro, pues el cabello que nos espera es un trabajo que será una gozada pues trabajarlo de verdad. Entonces vamos sellando todavía un poquito más con capas que ya hemos aplicado antes, un poquillo por aquí
intensificamos más acá también. Voy sellando con tonos ya aplicados, de tonos piel clarito, poquito a poco, las veces que sea necesario, que veamos que necesita nuestro dibujo. Es muy intuitivo, siempre os lo digo. Ahora voy sellando con este tono de Ligori, voy sellando por aquí las zonitas más claras, que se veamos en el tono. Vamos hacia arriba ya. Vamos a hacer más o menos el mismo trabajo que hemos hecho con el mentón, pero en este caso con la frente. Me marco uniformemente cada área, aquí iremos un poquito más rápido porque es un proceso muy repetitivo. Los tonos implicados son exactamente los mismos que previamente hemos utilizado en el resto de la piel. Vamos poco a poco respetando las zonas que son un poquito más claras de las más oscuras, sobre todo también dándole paso ya a la entrada por donde va el cabello. Ya le vamos dando paso, marcando, definiendo esa área y viendo cómo poquito a poco el rostro de Shakira pues va apareciendo. Recordarles nuevamente que todos los procesos están disponibles en el canal. Los dos primeros, los ojos en este caso, están en directo, y próximamente, además de este tutorial de la piel, que también ya hay una primera parte en directo, aparece la nariz, pues lo acompañará la boca. Así que nada, intentaré compartir todo el proceso. Nos vemos con la boca en tutorial en uno de estos días, y en fin de semana entramos con directo con el cabello, que estoy muy ansiosa por empezar a ver ya un rasgo característico de Shakira, que es el cabello. Pues verlo ya en el dibujo pues sería, vamos, muy importante para mí. Así que nada, muchísimas gracias, nos vemos próximamente. Regálame un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ni este ni los siguientes vídeos y tutoriales que están por subir. Así que gracias chicos, biógrafos, a por el próximo. Chao.